prisión preventiva quedó uno de los detenidos que es indicado como uno de los líderes de una de las organizaciones que roba madera en la provincia de Arauco. Todo esto luego que en camioneta y junto con personas armadas recuperara un camión que había sido requisado y que estaba custodiado por carabineros. Quiero insistir en el concepto, recuperó finalmente, porque se lo habían quitado, ¿no? Por el delito, incautado, el concepto que corresponde. Pero claro, lo fueron a recuperar y se lo quitaron a carabineros. En la delegación presidencial, condenados a este hecho, aseguraron que van a seguir persiguiendo el robo de madera. Esto a la espera de la promulgación de la ley que busca sancionar con penas más altas este delito. Lo que pasó es un bochorno, claramente. Estamos en contacto con Radio Bio Bio en Concepción. Óscar Valenzuela, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, todo parte de la siguiente manera. Estaba en la carretera, hay un señor, el dueño de un camión, mirando, ¿verdad?, a quien le había sido robada esta máquina, ¿verdad?, hace algunos días en la provincia de Arauco, y de pronto, por la misma ruta 160, este señor ve pasar su camión, el mismo que le había sido sustraído. Bueno, por lo mismo, de inmediato llamó a carabineros para decirles lo que había pasado, confirmarles que había visto su camión transitar por la ruta. Con esta información, carabineros procedió y, tomando las precauciones del caso, hicieron parar este camión robado y se detuvo también al conductor, esto porque este hombre conducía sin la licencia adecuada y además por la receptación de este móvil. Por lo mismo se asignó a un funcionario de la policía junto a un conductor asignado por el dueño del camión para llevarlo a un sitio seguro, conducirlo ahí con un carabinero al lado, ¿verdad? Y hasta ahí todo bien. Pero mientras transitaban por la ruta 160, esto poco antes de llegar a Coranilahue, la ruta 160, que no es una ruta rural, estamos hablando que es una ruta que, como la 68, por ejemplo, que es la que une Santiago con Valparaíso, ahí en esta ruta, en la ruta 160, aparecieron al menos 5 camionetas 4x4 de grandes proporciones, las que bloquearon el camino al camión, tanto por el frente, así como también por la parte trasera. No fue lo único, porque de estos vehículos bajaron al menos 10 personas que a punta de armas hicieron bajar al carabinero, también bajaron al conductor de este camión, los agredieron y, ocupamos esta palabra, ¿verdad?, recuperaron la máquina que había sido confiscada, ¿verdad?, por carabineros, todo esto con el fin de devolverla a su dueño. Así también aprovecharon de robar algunas especies al mismo policía que estaba arriba de este camión. Aún así, el carabinero logró dar aviso a sus colegas de control de orden público, personal COP, quienes se movilizaron para buscar volver a recuperar este camión, esto para carabineros, ¿verdad?, y además detener a los agresores. En todo caso, no lograron recuperar este camión sigue robado nuevamente, pero sí lograron detener un par de camionetas. Fue así como lograron detener a 3 personas, entre ellas el sindicado como cabecilla de una de las agrupaciones que se dedica a robar madera en la provincia de Arauco. En resumen, hubo 2 persecuciones, una quitada de camión directamente, además de 3 detenidos. Fue el prefecto de Control de Orden Público de Carabineros de Concepción, el comandante Cristian Millar, quien efectivamente entregó algunos antecedentes de cómo fue esta dinámica de los hechos ocurridos en la provincia de Arauco en plena ruta 160 y a plena luz del día. Se detectó un camión que transportaba una grúa que había sido sustraída días atrás. En ese contexto fue detenido el conductor y mientras era trasladado el procedimiento hasta la unidad policial, 2 vehículos interceptaron el móvil desde los cuales se bajaron cerca de 10 sujetos, intimidando y agrediendo al personal policial que adoptó el procedimiento y a las personas civiles para sustraer el camión. Bueno, por este hecho se le consultó también a la delegada presidencial en la región del Biobío, Daniela Dresner, quien condenó estos hechos ocurridos en la provincia de Arauco y de inmediato los relacionó al robo de madera, delito que reconoció es complejo de perseguir en la zona, todo esto debido a la participación, precisamente dijo, de este tipo de bandas criminales organizadas que actúan en completa impunidad, con armamento y además con logística. Acá lo que hemos visto son distintos procedimientos que apuntan justamente a eso. Son delitos que son delitos en flagrancia en este caso y que se están persiguiendo como se deben perseguir. Estamos aquí hablando de bandas criminales, claramente son delitos que son difíciles de perseguir, pero los vamos a seguir persiguiendo.
Bueno, se le consultó también por esta situación al gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, quien agregó que esto da cuenta, dijo, de la violencia con la que actúan estas bandas organizadas respecto al robo de madera, que es lo que tienen que enfrentarse prácticamente todos los días. Dijo también que sus asociados, prácticamente jornada a jornada, sufren el robo no solo de maquinarias de rubro forestal, sino que también de partes y piezas de estas máquinas, las que dijo podrían eventualmente ser usadas en faenas ilícitas, algunas de ellas muy bien equipadas. Permanentemente los contratistas forestales están siendo afectados por robos de partes y piezas y de equipos en la faena. Entonces ahí hay también un abastecimiento, entre comillas, de estas bandas locales que tampoco ha sido atacado y enfrentado por las policías. Bueno, el detenido, que es indicado como uno de los líderes de una de estas bandas que roban madera en la provincia de Arauco, se dice que serían cerca de 11 las que estarían eventualmente identificadas, bandas que roban madera. Bueno, este detenido, de quien no podemos entregar el nombre, tampoco mostrar su rostro por orden del tribunal, quedó final en prisión preventiva, formalizado por robo con violencia y se decretó además 3 meses para la investigación. Otro de los detenidos quedó con firma quincenal y fue acusado de receptación. Hablamos del primer detenido quien conducía el camión cuando este señor que estaba en la carretera lo identifica como de su propiedad. Así está la situación, al menos en la provincia de Arauco. Tomás Catherine. Oye, pero a ver, llega Carabineros después de la denuncia del dueño de esta maquinaria. De la grúa, claro. Que se llevaba la maquinaria sobre un camión. Sí. Es normal, ¿no es cierto?, para trasladar la grúa. La grúa en el camión. Los detienen. Y resulta que entendemos que este conductor no tenía licencia, ¿no es cierto? No tenía licencia. Iba en el camión con la grúa, o sea, participaba de esta organización. El segundo registraba una orden judicial pendiente, iban 2 en el camión. Los detienen. Resulta que suben a uno a una camioneta del que había denunciado esto junto con un señor de Carabineros y se sube al lado del conductor del camión, porque alguien tenía que conducirlo hasta una comisaría, un carabinero. ¿Había un vehículo de Carabineros en el lugar o no? Había un vehículo que iba, como quien dice, escoltándolo atrás, pero por algún motivo que se desconoce se quedó más atrás y perdió de vista el camión. O sea, un camión que avanza lento y la escolta perdió de vista el camión que escoltaba. Efectivamente. Ya. Y resulta que el conductor, finalmente, después de una serie de peripecias, es detenido, ¿no es cierto? El conductor delincuente, porque es un delincuente el que iba ahí. Y resulta que el tribunal lo deja libre. Lo dejó claro, con firma quincenal. Pero ¿sabes qué? Los tribunales están haciendo agua acá. Yo no sé si son incompetentes, si tienen miedo, si son demasiado garantistas, o es todo. No tengo idea, pero a ver, esto es ridículo. Porque resulta que los vinieron a rescatar, ¿quién? Hombres armados, ¿no es cierto? Sí, llegaron encapuchados, ¿no es cierto? En camionetas 4x4 y bloqueando la ruta. Y este señor a mediodía. Y este señor que iba sin licencia con un camión con maquinaria robada, que además es rescatado por encapuchados, ¿lo dejan libre? Él quedó con firma quincenal, el que iba manejando el camión. Sí. El otro, el que es indicado como el líder de la banda, él quedó en prisión preventiva por los 3 meses que dura la investigación. Oye, ¿y de la camioneta que seguía el camión nunca más se supo? De la camioneta que seguía el camión. La camioneta el vehículo carabinero, a eso me refiero. Nunca más se supo. Bueno, en algún momento tendría que haber alcanzado, nos imaginamos nosotros, cuando se originó la segunda persecución. Esa que ya protagoniza personal fuertemente armado. Pero entendemos que cuando vienen, rescatan, se llevan el camión es lento, no son rápidos. Nunca lo encuentran, pero para evitar que los persigan, entendemos que incluso interrumpieron la ruta, ¿no? Interrumpieron la ruta. Y se acercó Carabineros y tenían interrumpida la ruta. ¿Y qué hicieron? ¿Nada? Bueno, ahí es cuando Carabineros toma detenidos a estas 3 personas que se movían en camioneta. ¿Y los otros? En esta segunda persecución. Nada, porque eran 10. Claro, eran cerca de 10. No alcanzaron ahí para más las personas que iban en el camión. Efectivamente. El tema es tratar de entender si esto se sucede finalmente. Porque hay falta de carabineros, me refiero a falta de dotación de carabineros. O hay una mala ejecución del plan ante esta situación, a lo que iban a hacer finalmente en el momento de acudir a la situación que les están pidiendo que lleguen. Porque si se pierden de vista el camión, ya no es solamente que haya pocos carabineros, hay falta de pericia también.
Claro, y lo otro que uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué tanto interés en recuperar el camión? Porque efectivamente, bueno, si estamos hablando de bandas organizadas que tienen prácticamente aserraderos móviles trabajando, quizás cuántos otros camiones se han robado, entonces uno podría preguntarse, tal vez pensando, bueno, ¿por qué este camión y por qué no otro? Oscar, El interés de recuperarlo. Oscar, hay medios aéreos, porque hay helicópteros, por ejemplo, que ante una situación de este tipo despegue un helicóptero y pueda ayudar en toda la operación policial, ¿o no hay? Nosotros sabemos que hay disponibles algunos helicópteros por parte de la Armada. Sabemos que también hay disponibles drones. No tengo la certeza si en este operativo se habrán ocupado o no por lo rápido que tuvo que ser o que se movilizó el personal COP para realizar este operativo, esta operación. Oye, ¿a qué altura? Sí, perdón. ¿Sí? No, sigue nomás, sí. No, porque en el caso, claro, de movilizar una aeronave en helicóptero, por ejemplo, sería más complejo, porque eventualmente tendría que despegar desde Talcahuano, ¿verdad?, desde la base naval. Drones, no lo sé, no tengo la certeza. ¿A qué altura de la ruta 160 se produjo esto? Fue ahí entre Horcones y Curanilahue. Entre la comuna de Arauco y Curanilahue, más o menos ahí. Pero, yo entiendo que debiera haber en la provincia de Arauco helicópteros disponibles, ¿o no hay ninguno? ¿O tienen que salir de Talcahuano? Son helicópteros de la Armada los que... Ya, pero la Armada está a cargo de la provincia de Arauco. ¿Tiene helicópteros en Arauco? No tengo la certeza. Lo que sí hemos visto que sobrevuelan desde Concepción en algunas oportunidades hacia la provincia de Arauco. Claro, pero entonces se demoran en llegar. Uh-huh. Oye, y lo otro, y para terminar, a ver, me llama la atención que Carabineros no haya empleado sus armas para defenderse. ¿Qué pasó? Tal vez, no sé, estoy tratando de pensar respecto a por qué no las ocuparon. Tal vez no les dispararon. Tal vez si les hubieran disparado habrían ellos respondido. Perdón, pero llegan personas encapuchadas. Perdona, llegan personas encapuchadas armadas y Carabineros no responde. No es ese motivo suficiente para sacar sus armas para impedir que no se entiende. Entonces que no las tengan. Es muy raro todo esto. O sea, el procedimiento es todo extraño, digo yo. Muy raro. Oscar, solo para reiterar, los detenidos son 2. De todo lo que estamos contando, todo el comando que llegó, etcétera, son 2. No, son 3. Son 3 los detenidos. Okay. Hay otro que fue derivado al tribunal de Curanilahue. Uh-huh. Esto porque tenía una causa pendiente que debería revisarse ahora pronto. Y lo de la persona que queda en prisión preventiva también depende de sus antecedentes más de lo que hizo, ¿no? Él tiene antecedentes, según lo que sabemos, por robo con violencia. Uh-huh. Y claro, y en este caso también tienen que habérsele formalizado por esa situación y además porque, bueno, lo que hizo también fue volver a robarse el camión con violencia. Claro. Entonces ahí se produce esta formalización y queda en prisión preventiva. Ya, todo esto es una vergüenza. Eso es lo único que podemos decir. O sea, los delincuentes ganando en una ruta muy transitada. La ruta 160 tiene muchísimos vehículos, muy transitada, a plena luz del día, en que los delincuentes claramente le ganan a Carabineros. Así de simple. Después de esto ya no hay nada más que hacer. Simplemente retirarse nomás. Gracias. Chao, que estén bien. Buenos días. Gracias, Oscar. Quedamos en contacto. Hasta pronto. Les contamos también que encapuchados armados quemaron 3 camiones, 4 máquinas para trabajo forestal y una camioneta al interior de un predio de la empresa Arauco que está en la comuna de Lanco, en la región de Los Ríos. Gremios piden que el gobierno decrete estado de excepción en la zona y parlamentarios señalaron que las autoridades se deben tomar en serio el problema para evitar que los atentados se extiendan a otras comunas. Cristian Serna con detalles. Desarrollando sus labores habituales se encontraban los trabajadores de las empresas contratistas cuando al menos 4 encapuchados armados llegaron hasta el predio Cudaco de la Forestal Arauco, ubicado en la comuna de Lanco, y los intimidaron, obligándolos a dejar sus vehículos para luego rociar un líquido acelerante y quemar 3 camiones, 4 máquinas forestales y una camioneta. Así lo señaló el comisario de la 5ª Comisaría de Carabineros de Panguipulli, el mayor Héctor González. Llegaron acá al lugar 4 o 5 personas con el rostro cubierto, pero munidos de armas de fuego tanto largas como cortas, quienes intimidaron a los trabajadores, obligándolos a descender de sus respectivas maquinarias e iniciando con líquido acelerante a quemar 3 camiones con acoplado y carga y 4 retroexcavadoras, las cuales se encontraban en funcionamiento en este predio. La Asociación de Contratistas Forestales condenó lo sucedido, señalando que es necesario que las autoridades decreten estado de excepción en Los Ríos. Así lo dijo el gerente del gremio, René Muñoz.
el estado de excepción se tiene que extender hacia la región de Los Ríos necesariamente, porque hay que anticiparse a los hechos y el gobierno no quiere entender eso. Pero bueno, los hechos están superando finalmente la posición del gobierno y esperemos que pueda entender que hay que plantearlo de una manera distinta. El ataque se registró un día después que el Congreso aprobara la prórroga de esta medida en las regiones del Biobío y la Araucanía, dejando fuera a los ríos. Uno de los parlamentarios que votó en contra fue el diputado de la UDI, Gastón von Mühlenbrock, quien señaló que es necesario que el gobierno se tome en serio el problema para que no siga avanzando a otras comunas de la zona. Si queremos parar de raíz esto, realmente ellos tienen que saber que efectivamente el gobierno está tomando en serio y no está tampoco con medidas acotadas. De esa forma se va a traspasar de una comuna a otra y ahí vamos a tener después otro problema. Desde la delegación presidencial de Los Ríos, y como es habitual cuando ocurren este tipo de situaciones, condenaron el hecho y solo se limitaron a señalar que la violencia no es el camino para la búsqueda de soluciones, pero hasta el momento no han entregado mayores detalles de lo sucedido. En el lugar fue encontrado un escrito reivindicatorio donde se pide la libertad de mapuches que se encuentran en la cárcel cumpliendo medidas cautelares o condenados por distintos delitos, firmado por la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM. La PDI se encuentra a cargo de la investigación con peritos del Laboratorio de Criminalística de Valdivia y Puerto Montt, diligencias que concluirán este jueves. En la región de Los Ríos, Biobío, la radio. Un total de 16 detenidos y la incautación de 7 kilos de droga, además de armamento y municiones, dejó un masivo allanamiento de carabineros a 15 viviendas en Cunco y Padre Las Casas en la Araucanía. Los detalles con Pablo Ancao. Esto tras un operativo antidrogas realizado por el OS7 de Carabineros en el sector San Ramón de Padre Las Casas y el área urbana de la comuna de Cunco, donde fue incautado 1 kilo de clorhidrato de cocaína y 6 kilos de marihuana, además de 2 armas de fuego y municiones, como lo confirmó el jefe de la 9ª zona de Carabineros Araucanía, Manuel Cifuentes. Por su vinculación con conductas vinculadas al tráfico de droga y al tráfico de droga, ya sea en gran escala o, en su defecto, en la variante de microtráfico, pero también darle la tranquilidad a las personas que hemos sacado 2 armas de fuego convencionales, es decir, que están aptas para efectuar el disparo, una cantidad significativa de munición. En total fueron detenidas 16 personas, de las cuales 8 corresponden a la comuna de Cunco, con 6 que quedaron en prisión preventiva, como lo confirmó el fiscal jefe de Temuco, Alberto Chifel. Se logró obtener autorización para el allanamiento de alrededor de 8 domicilios, fueron detenidas más de 12 personas, fueron pasadas a control 8 de estos imputados y quedaron en prisión preventiva el día de ayer 6 imputados gracias a las pruebas que habían. Se incautó clorhidrato de cocaína, cerca de 1 kilo, marihuana elaborada, munición. La investigación se inició tras diversas denuncias de los habitantes de ambas comunas respecto al aumento del microtráfico de drogas en distintos sectores, donde las autoridades reconocieron el aumento de este tipo de delitos en la Araucanía. En Temuco, Biobío, la radio. 7 de la mañana, 42 minutos. La fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, asumió la investigación interna en contra del jefe regional de la Fiscalía de la Araucanía, Roberto Garrido, por las filtraciones de la carpeta de la causa del líder de la CAM, Héctor Yaitul. Esto lo confirmó en Temuco el fiscal nacional Jorge Abbott, quien no descartó nuevas detenciones derivadas de este bollado caso, que mantiene al comunero en prisión preventiva. Danilo Ormeño nos informa. De visita en la Araucanía, el mandamás del Ministerio Público, Jorge Abbott, confirmó que designó a la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, para indagar las filtraciones del caso Yaitul. Esto en referencia a lo publicado por Exante, donde transcribían escuchas telefónicas incluidas en la carpeta investigativa entre Yaitul y una asesora de la en ese entonces ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, quien renunció tras la polémica. Si bien Abbott no descartó que la filtración haya provenido desde la misma fiscalía, dijo que la mayoría de los intervinientes tenían copia de la indagatoria. Designé a la fiscal Lorena Parra para que investigara una eventual filtración en esa causa. Lo que yo quiero referirle es que tienen copia de esa investigación varios intervinientes. Es bien frecuente que cuando nosotros entregamos copia de las investigaciones se produzcan las filtraciones. ¿Usted puede asegurar entonces que no se... No puedo asegurarlo porque eso tendrá que determinarlo la fiscal. Respecto a la causa Yaitul, el persecutor adelantó que podría haber otras detenciones, considerando que ha sido una larga investigación y que aún
aún sigue en curso. La formalización ya del señor Yaitul y de su hijo se habrán dado cuenta que estos son procesos de investigación muy largos y muy complejos. Ya lo mismo está ocurriendo con otras personas que pueden tener, ¿no es cierto?, responsabilidad en los mismos hechos, y en consecuencia lo que estamos haciendo es trabajando precisamente en el desarrollo de esas investigaciones que en algún minuto no, en absoluto. En la oportunidad, el fiscal nacional además valoró la decisión del gobierno de eliminar la denominación de acotado del estado de emergencia, ya que a su juicio permitirá prevenir delitos y a los militares a actuar en flagrancia en la macrozona sur. En Temuco, Bio, la radio. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respaldó el uso de armas de parte de las Fuerzas Armadas ante el peligro de vida de víctimas. La diputada Joana Pérez y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Crimen Organizado informó que es necesario que el reglamento del uso de la fuerza sea elevado al rango de ley para, dijo, respaldar el actuar militar. Nos informa Franco Hernández. Fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien explicó el alcance que le hizo el nuevo estado de excepción que fue aprobado por el Congreso Nacional para regir en las provincias de Arauco y Biobío, además de la región de la Araucanía, y que da cuenta que se podrá actuar para proteger la vida de las personas que se encuentren en peligro. Según explicó la autoridad, las Fuerzas Armadas bajo estado de excepción podrán desplazarse y eventualmente usar su armamento si existe una situación de riesgo de vida para algunas personas, esto en caso de algún ataque o hecho de violencia. Si hay un ciudadano que está amenazado por delincuentes que están armados y que la están atacando, lo que corresponde es que las policías concurran a ese lugar y por lo tanto detengan a esos delincuentes, y si es necesario usar la arma de fuego, la usen. En este caso, en los estados de excepción, como el despliegue de la fuerza está a cargo de las Fuerzas Armadas, lo que corresponde es exactamente lo mismo. Un pronunciamiento valorado por la diputada de la provincia de Arauco, la criminalista Flor Baise, quien considera un cambio de postura por parte del gobierno. Bueno, sí se evidencia un cambio en que ahora al gobierno le interesa la vida de las personas, porque ha incorporado en el decreto del estado de excepción la protección de las personas. Y por otra parte, las declaraciones del subsecretario Monsalve dan cuenta de una validación a nuestras Fuerzas Armadas y Policías. Joana Pérez, diputada de la Democracia Cristiana por la zona y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Crimen Organizado, también destacó la postura del gobierno como un respaldo político a las Fuerzas Armadas. Asimismo, la parlamentaria indicó que es necesario que el reglamento de uso de fuerza pase a ser ley de la República. Entre distintas medidas que hemos propuesto también para mejorar el estado de excepción está la regla del uso de las fuerzas, y que más que un reglamento se pueda elevar a rango de ley para que no se preste a malas interpretaciones, ¿ya? Pero también hay que tener en cuenta. La diputada además recalcó en la geografía y los métodos de violencia ejercidos por los grupos criminales en la macrozona, quedando en clara desventaja a las fuerzas militares, aseguró. De todas formas, hay dudas respecto de esta nueva etapa del estado de excepción en la denominada macrozona. Así lo plantearon desde la Asociación de Contratistas Forestales, quienes creen que mientras no se mejore la capacidad de respuesta y no se elimine precisamente las reglas de uso de la fuerza, todo seguirá igual. Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana. Ustedes saben que el plan del gobierno para la zona de la Araucanía se llama Buen Vivir. El próximo 17 de septiembre se cumplen 4 meses desde que se presentó este plan por parte del gobierno, el plan Buen Vivir. Fue lanzado en La Moneda por parte de la ex ministra del Interior, Isquia Siches, el mismo día en que el Palacio optó por decretar estado de excepción en las provincias de Arauco y el Biobío y en la región de la Araucanía. Claro, para recordar lo que pasó ese día, rodeada por ministros del gabinete y por los presidentes de los partidos que apoyan al gobierno, quien entonces fue la ministra del Interior, presentó este plan que se llama Buen Vivir y dijo que era una forma de mostrar el compromiso del gobierno con los pueblos indígenas, reconociendo además la deuda centenaria entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, según dice la reseña que está disponible todavía en la página web del Ministerio del Interior. Desde el Ejecutivo señalan que la puesta en marcha del Plan Buen Vivir ha tenido resultados en la macrozona sur, pese a que La Moneda ha tenido que seguir utilizando el estado de excepción para controlar los hechos de violencia. En ese plan están contenidos distintos compromisos, por ejemplo está la restitución de tierras, pero también
también está la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, además de un programa de inversiones radicado principalmente en desarrollo social y en el Ministerio de Obras Públicas. Todas estas iniciativas, y en particular la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, estaban radicadas en el Ministerio del Interior, pero de acuerdo a la información entregada por el gobierno, buena parte de ese plan quedaría a cargo hoy de los Ministerios de Desarrollo Social y de la Secretaría General de la Presidencia, el que tendría la misión de reactivar el Ministerio de Asuntos Indígenas. Uno de los encargados del plan es el militante de Convergencia Social, Víctor Ramos, quien seguiría de momento a cargo de coordinar las iniciativas relacionadas con el Plan Buen Vivir, a la espera de la reestructuración definitiva de los equipos de la ministra Carolina Toá. Según indican desde el gobierno, habría sido Naciones Unidas la entidad que recomendó trasladar elementos del Plan Buen Vivir a otros ministerios en los que el control de orden público no sea una función primordial. Según cuenta el diario El Mercurio, ayer en televisión, en particular en Mega, la ministra Toá anunció que su visita a la Araucanía será antes de fin de año y se mostró además crítica del viaje que realizó su antecesora, Isquia Siches, a la zona. A cargo del Ministerio de Desarrollo Social, repartición liderada por Giorgio Jackson, se mantiene la política de restitución de tierras y la inversión en la macrozona sur. De hecho, el ministro Jackson ayer tuvo su primera reunión con el director de la CONADI, Luis Pinchulé.